vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a hace más de 5.000 años, al noroeste de África, y nos vamos a convertir con la pequeña máquina del tiempo, que es nuestra imaginación, en unos habitantes de la civilización egipcia. Vamos a vivir como ellos, vamos a conocer las etapas de su historia, cómo era su gobierno, cómo se administraba el Estado, cómo era su sociedad, su religión, sus dioses, sus templos, cómo era para ellos la vida después de la muerte y cómo era su arte. Comenzamos el viaje. Nos encontramos un lugar arenoso, un desierto atravesado por un río llamado Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. Allí, a las orillas del río Nilo, surgió la civilización egipcia. El Nilo era la principal fuente de vida para la población y sus habitantes. A la franja que estaba pegada a él le llamaban Tierras Negras, porque cuando el río desbordaba por las lluvias torrenciales que había de junio a septiembre, dejaba al bajar el caudal de agua una lama oscura que fertilizaba la tierra y la convertía en tierra abonada para los cultivos. Al resto de la tierra les llamaban las Tierras Rojas. Este era el desierto donde solo vivían tribus nómadas. Durante la etapa de los metales se formaron dos grandes reinos en el Nilo: el Bajo Egipto, en la zona del delta, que era en la zona de su desembocadura, y el Alto Egipto, al sur. Hay una leyenda que dice que el rey Menes, también llamado Nermal, unificó ambos reinos y se convirtió en el primer faraón de Egipto. En la historia de Egipto se distinguen tres etapas: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. En el Imperio Antiguo se establecieron las bases del Estado y de la sociedad. El mando lo tenía el faraón. Los faraones más importantes fueron Keops, Kefren y Miferinos, que edificaron las pirámides de Giza. El faraón Mentuhotep II dio origen al Imperio Medio. En esta etapa se produjo una gran expansión y se conquistó Nubia. Se hicieron incursiones en Libia y Siria, pero a partir del año 1800 a.C., una inestabilidad política hizo y facilitó que pueblos extranjeros invadieran Egipto. El Imperio Nuevo fue una época de gran esplendor. Destacaron los faraones Tutmosis, Amenofis III, Akenatón y Ramsés II. A partir del año 1050 a.C., los asirios, persas, griegos y romanos invadieron el antiguo Egipto. Estaba gobernado por reyes con un poder absoluto. Eran los faraones. El faraón concentraba todos los poderes, dictaba las leyes, gobernaba el país y era el dueño de casi todas las tierras. Controlaba el comercio y mandaba sobre los ejércitos. Los egipcios pensaban que los faraones eran dioses y pensaban que tenían poderes mágicos. Cuando un faraón se moría, lo sucedía su hijo, y así, de este modo, se formaron dinastías. Hubo 31. El faraón, para distinguirse, tenía varios símbolos, y eran: el buitre era el símbolo del Alto Egipto, la serpiente, que era el símbolo del Bajo Egipto, el tocado real, que era el símbolo del poder real, otorgado por los dioses. El cayado de pastor simbolizaba la protección. El flagelo simbolizaba la función del faraón como guía. Y la barba postiza, que era el símbolo de divinidad. Para administrar un territorio tan grande, los faraones contaban con la ayuda de los funcionarios. Los nobles eran la familia del faraón y de otras familias. Gobernaban las provincias en las que se dividía Egipto y recaudaban los impuestos. Los sacerdotes dirigían los ritos religiosos y administraban los templos. Contaban con la ayuda de miles de personas a su servicio. Luego están los escribas. Ellos
redactaban los documentos oficiales y llevaban las cuentas de los impuestos reales. Luego va los del ejército. Ellos protegían las fronteras de Egipto. Los jefes del ejército, junto a los nobles y los sacerdotes, eran el grupo social más prestigioso. Los funcionarios egipcios debían ser capaces de solucionar las dificultades que suponía la administración del Estado. El papiro de Rhind contiene 84 problemas con sus soluciones y todo funcionario egipcio debía solucionar cada problema. El resto de la población era mayoritariamente rural. Eran los campesinos, artesanos, comerciantes y sirvientes. Y en la última escala social estaban los esclavos. La religión egipcia era politeísta, es decir, que creía en varios dioses. Los principales eran Ra, dios del sol, Horus, dios del cielo, Anubis, dios de los muertos, Hathor, dios del amor y de la danza, Thoth, dios de la ciencia y la sabiduría, Bastet, diosa de la guerra, e Isis y Osiris. Los egipcios creían que los ritos religiosos eran buenos para mantener el equilibrio del universo. Por eso, a cada dios se le dedicó un templo. La mayoría de los templos tenían grandes dimensiones y seguían la misma estructura. Una larga avenida decorada con esfinges, que llevaba a una puerta monumental. Se accedía al templo a través de un pilono. Delante de él estaban los obeliscos, que representaban el camino que unía la tierra con el cielo. A continuación, llegábase a un patio, luego a la sala hipóslita y por último estaba el santuario, donde se conservaba la estatua del dios. Los egipcios creían que había vida después de la muerte, por eso preparaban los cuerpos para nueva vida. Hacían el proceso de la momificación. ¿Qué quiere decir? Cogían al cadáver, le quitaban los órganos internos, excepto el corazón, dejaban secar a los órganos sobre 40 días y los volvían a meter. Luego los envolvían en vendas. Le metían dentro hierbas aromáticas y amuletos y luego lo metían en un sarcófago. Después de meter al cadáver en el sarcófago, metían al sarcófago en tumbas. Las tumbas de los faraones eran las más grandes. Había 3 tipos de tumbas: la mastaba, la pirámide y el hipogeo. La mastaba era la tumba más antigua y más pequeña. Cuando los egipcios empezaron a conquistar otros pueblos, ganaron riquezas y construyeron pirámides. Luego estaban los hipogeos. Los hipogeos estaban construidas en el interior de las... El arte egipcia estaba muy vinculada con la religión, pero también tenía un sentido político. Las esculturas estaban hechas en piedra. Eran hechas para ver de frente, tenían unas grandes dimensiones, estaban estáticas, transmitían rigidez y estaban idealizadas. La pintura egipcia. En ella utilizaban colores muy vivos. Las figuras carecían de movimiento y de perspectiva y seguían un principio jerárquico. Espero que os haya gustado. Os espero en mi próximo vídeo.